Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a realizar el segundo video del tema de triángulos. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando las propiedades fundamentales y particulares. Además vamos a emplear los triángulos notables y luego analizaremos el criterio de trazos auxiliares en los triángulos. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a mostrar los triángulos rectángulos notables más aplicados. Aquí tenemos al triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Y nosotros sabemos que en dicho triángulo, al lado que se le opone al ángulo de 90 grados, es decir, a la hipotenusa, valdrá como 2K. Y al cateto que se le opone al ángulo de 30 grados, será la mitad de la hipotenusa, es decir, K. Y al cateto que se le opone al ángulo de 60 grados, será raíz de 3 por K. A continuación pasamos al triángulo notable de 45 por 45. Es un triángulo notable isósceles. Se dice que al lado que se le opone al ángulo de 90 grados, es decir, a la hipotenusa, vale como raíz de 2K. Y los catetos iguales valen como K. A continuación pasamos al triángulo notable de 37 y 53 grados. Este es el triángulo cuya relación de lados es de 3, 4 y 5. Se dice que al lado que se le opone al ángulo de 90 grados, es decir, a la hipotenusa, vale como 5K. El cateto que se le opone al ángulo de 37 grados vale como 3K. Y el cateto que se opone al ángulo de 53 grados vale como 4K. Finalmente pasamos al triángulo notable de 16 y 74 grados. Y en este triángulo notable, como observamos, al lado que se le opone al ángulo de 90 grados, es decir, la hipotenusa, vale como 25K. El cateto que se le opone al ángulo de 16 grados vale como 7K. Y al cateto que se le opone al ángulo de 74 grados vale como 24K. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios empleando dichos triángulos rectángulos notables. Y además vamos a aplicar el criterio de los trazos auxiliares. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio K. Y él nos muestra la siguiente figura y nos pide hallar el ángulo X. Como podemos observar, acá tenemos al triángulo rectángulo ACD. Y nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo sus ángulos agudos son complementarios, es decir, suman 90 grados. Entonces, planteando la ecuación, diremos que 2 alfa más 2 beta es igual a 90 grados. Muy bien. Como vemos, los dos términos del primer miembro tienen factor común. Factorizando ese factor común, que es 2, diremos 2 por alfa más beta, y eso es igual a 90 grados. El 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Entonces obtenemos que la suma de alfa más beta es igual 90 entre 2, eso me da 45 grados. Muy bien. A continuación podemos observar de la figura que tenemos el boomerang, es decir, la figura ABCD. Y el boomerang es la segunda propiedad particular. Aplicando dicha propiedad particular, entonces diremos que la suma de los ángulos interiores del boomerang es igual al ángulo exterior del vértice D. Y como vemos, el vértice D es un ángulo recto, y ese ángulo recto equivale a 90 grados. Entonces, aplicando la segunda propiedad particular, diremos lo siguiente: que alfa más beta más x eso es igual al ángulo exterior de 90 grados. Muy bien. Pero nosotros sabemos que alfa más beta
es 45 grados. Entonces, como esto vale 45 grados, despejando x de la ecuación, diremos lo siguiente. Este 45 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 90 menos 45, eso me da 45 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al ejercicio L. Y él nos muestra la siguiente figura. Y como podemos observar, en esta figura tenemos los triángulos ABC y el triángulo ADE. Y además podemos darnos cuenta que en el triángulo ADE tenemos dos ángulos internos. El ángulo del vértice D, que es 60, y el ángulo del vértice E, que vale alfa. Entonces, teniendo esos dos ángulos interiores, podríamos hallar su ángulo exterior opuesto. Entonces, el ángulo exterior opuesto sería el siguiente. Prolongando el lado AC, diremos lo siguiente, que el ángulo exterior del vértice A del triángulo ADE sería el ángulo alfa más este ángulo. Por la segunda propiedad fundamental, que nos dice que la suma de dos ángulos interiores es igual al exterior opuesto, entonces diremos que la suma de los interiores alfa más 60 grados será igual al ángulo exterior opuesto, que sería alfa más este ángulo. Como ya tengo alfa, entonces el otro ángulo tendría que ser 60 grados, por dicha suma. Muy bien, y comprobamos la suma de ángulos interiores alfa más 60 es igual al exterior alfa más 60. Muy bien. Y finalmente, analizando el triángulo ABC, podemos darnos cuenta que el ángulo de 60 grados es el ángulo exterior al vértice A. Entonces, aplicando la segunda propiedad fundamental en dicho triángulo, que dice que la suma de los dos ángulos interiores es igual al exterior opuesto. Entonces, diremos lo siguiente. Planteando la ecuación, diremos que x más 2x, la suma de los ángulos interiores del triángulo, será igual al exterior opuesto, que en este caso vale 60 grados. Reduciendo términos semejantes en el primer miembro, diremos x más 2x, eso me da 3x, y eso es igual a 60 grados. Despejando x, diremos lo siguiente. El 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro, y 60 entre 3, eso me da 20 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio M, y este nos dice hallar el lado BD máximo y mínimo entero. Entonces, ubicando el lado BD, le colocamos la variable x. Además, podemos observar que en dicha figura hay dos triángulos. El triángulo ABD, del cual se tiene conocido dos de sus lados, y además el triángulo BCD, que también tenemos conocido dos de sus lados. Como ya se conoce dos de los lados de dichos triángulos y se quiere conocer el tercer lado, entonces aquí se podría aplicar la tercera propiedad fundamental de la existencia de los triángulos, aquella que dice que uno de sus lados será mayor a la diferencia de los otros dos lados y a su vez será menor a su suma. Entonces, aplicando esta propiedad primero al triángulo ABD y teniendo como referencia el lado BD representado por la variable x, diremos lo siguiente. X será mayor a la diferencia de los otros dos lados, en este caso 9 y 6, y 9 menos 6, eso me da 3, pero menor a su suma, y 9 más 6, eso me da 15. Luego aplicamos la misma propiedad en el segundo triángulo, en el triángulo BCD, teniendo como referencia al lado BD, que vale x, diremos que será mayor
a la diferencia de los otros dos lados. En este caso sería 7 y 5. Y 7 menos 5, eso me da 2. Y a su vez, menor a su suma. Y 7 más 5, eso me da 12. Muy bien. A continuación se recomienda interceptar dichos intervalos. Entonces, el procedimiento para interceptar dichos intervalos es el siguiente. Colocamos y decimos que x será mayor, y en este lugar se colocará el mayor índice inferior de los intervalos, y el mayor entre 3 y 2 es 3. Entonces x será mayor a 3 y menor, y en este lugar se colocará el menor de los índices superiores de los intervalos, y el menor entre 15 y 12, eso es 12. Entonces diríamos que x tomará valores mayores a 3, pero a su vez menores a 12. Cualquiera diría que el máximo valor entero que tomará x sería 11, pero eso no es así. Aquí hay que tener en cuenta la siguiente observación. Si nosotros observamos el triángulo ABD, se trata de un triángulo obtusángulo. Y además nosotros sabemos por propiedad de triángulos que a mayor ángulo, mayor lado, y a menor ángulo, menor lado. Entonces, en dicho triángulo, si yo llamo a este ángulo agudo alfa y a este ángulo obtuso beta, podríamos decir lo siguiente: el ángulo alfa, por ser agudo, será menor al ángulo beta por ser obtuso. Y además diremos que a dicho ángulo agudo se le opone el lado BD, que está representado por la variable x. Y que al ángulo obtuso beta se le opone el lado AB, que vale 9. Por tal motivo diremos que x será menor a 9. Y así conseguimos otro intervalo. Ahora sí, finalmente interceptando este intervalo con este intervalo, podríamos decir lo siguiente. Trayendo el intervalo hacia este lado, diremos x menor a 9. Realizando la intercepción, el procedimiento nos dice lo siguiente. X será mayor al mayor de los índices inferiores. Como en este caso contamos con un solo índice, se colocará ese mismo índice. Entonces será mayor a 3, pero a su vez menor, y en este lugar se coloca el menor de los índices de los intervalos, y el menor entre 12 y 9, eso es 9. Finalmente diremos que x tomará valores mayores a 3, pero a su vez menores a 9. Entonces, respondiendo a la pregunta, diremos lo siguiente. El x máximo entero que verifica dicho intervalo sería el entero menor a 9, y eso sería 8. De igual manera, el x mínimo que verifica dicho intervalo será el valor entero mayor a 3, y eso es igual a 4. Y esas serían las respuestas. A continuación pasaremos al ejercicio N, y este nos dice hallar el ángulo X si el lado AB es igual al lado CD. Entonces, como podemos observar en la figura, tenemos los ángulos de 30 y de 45 grados que pertenecen a triángulos rectángulos notables. Entonces sería conveniente formar dichos triángulos notables, para lo cual tendríamos que hacer un trazo auxiliar, y ese trazo auxiliar sería el siguiente: bajar la altura del vértice B al lado de C. Entonces, trazando esa altura, tendríamos la altura BH.
Ahora sí, formamos los triángulos rectángulos notables ABH, que es de 30 y 60, y el triángulo rectángulo notable BHC de 45 por 45. Muy bien. Nosotros sabemos que en el triángulo notable de 30 y 60, el triángulo ABH, si la hipotenusa de dicho triángulo, es decir, al lado AB, mide como 2K, entonces el cateto que se opone al ángulo de 30 grados es la mitad de la hipotenusa, es decir, K. Y ese cateto sería BH. Entonces, BH valdrá K. Muy bien. Ahora analizamos el triángulo rectángulo notable BHC de 45 por 45. Entonces nosotros sabemos que acá también es 45 grados. Y dicho triángulo es un triángulo rectángulo isósceles. Eso significa que sus catetos miden lo mismo. Si el cateto BH mide K, entonces el cateto HC también tendrá que medir K. Muy bien. Además nos están diciendo de dato de que el lado AB, que mide 2K, es igual al lado CD. Como el lado CD ya mide K de H a C, entonces el segmento de H tendrá que valer K para que en total sea 2K. Entonces acá le colocamos K. Muy bien. Y como podemos observar de la figura, hemos obtenido otro triángulo rectángulo isósceles, el DBH. ¿Por qué? Porque tiene sus catetos iguales, DH igual a BH. Entonces se trata de el triángulo notable de 45 por 45. Eso significa que este ángulo mide 45 grados. Igual a este ángulo, que también mide 45 grados. Finalmente, analizando el triángulo ABD, podemos observar que los ángulos internos de dicho triángulo es 30 grados y X, y su ángulo exterior opuesto es el de 45 grados. Entonces, aplicando la segunda propiedad fundamental, diremos lo siguiente, que la suma de ángulos interiores, X más 30 grados, es igual al exterior opuesto, que es 45 grados. Muy bien. Despejando X de la ecuación, diremos lo siguiente. El 30 que está sumando pasará a restar al segundo miembro. Y 45 menos 30, eso me da 15 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio ñ. Y este nos dice hallar el lado BD si el lado AC es igual a 8. Entonces, como podemos observar de la figura, aquí tenemos un triángulo rectángulo, el triángulo ABC. Y cuando se tiene un triángulo rectángulo en la figura, se recomienda trazar un segmento que parta del ángulo recto hacia la mitad del lado opuesto de dicho ángulo. Entonces, eso significa trazar un segmento a la hipotenusa AC. Si nosotros trazamos dicho segmento hacia el punto medio de la hipotenusa, se formará lo siguiente. Como este segmento BM trazado ha sido trazado al punto medio de AC, eso significa que el segmento AM es igual al segmento MC. Y como nosotros tenemos de dato al segmento AC que vale a 8, y eso sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, entonces por ser punto medio, AM medirá 4 y MC medirá 4. Lo que acabamos de trazar realmente en el triángulo rectángulo es el segmento llamado mediana. Cuando se traza una mediana dentro de un triángulo rectángulo, se cumple lo siguiente, que el segmento trazado al punto medio de la hipotenusa es igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. Entonces significa que el segmento BM también va a valer puntito. Es decir, va a medir 4 unidades. Muy bien. Una vez realizado ese trazo auxiliar, podemos observar que se han formado triángulos isósceles. El primer triángulo isósceles que podemos observar es el triángulo ABM, por tener
lados iguales. El lado AM igual al lado MB. Y nosotros sabemos que a lados iguales, ángulos iguales. Si a 25 grados se lo pone el lado de 4, entonces este ángulo también tendrá que ser 25 grados porque también se lo pone el lado de 4. Entonces ponemos 25 grados. Además, nosotros sabemos que el vértice del ángulo B, del triángulo rectángulo ABC, es 90 grados. Entonces, como acá ya hay 25, esto sería su complemento. Estamos hablando de 65 grados. Muy bien. También podríamos aplicar la segunda propiedad fundamental en el triángulo ABM, ya que contamos con dos ángulos internos. Por tal motivo podríamos hallar su exterior opuesto. Este exterior opuesto sería igual a la suma de los ángulos interiores. Sería 25 más 25 y eso me da 50 grados. Muy bien. Finalmente, analizando el triángulo MBD, podríamos decir que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Como nosotros sabemos que este ángulo es 50, más este ángulo que sumado es 65 más 15 me da 80 y 50 más 80 eso me da 130. Entonces lo que le falta a 130 para hacer 180 sería este ángulo y este ángulo sería 50 grados. Como podemos observar, se ha formado otro triángulo isósceles, el triángulo MBC. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales y nosotros sabemos que a ángulos iguales, lados iguales. Como a este 50 se le pone el punto, entonces a este 50 también se le pondrá este punto. Muy bien. Y como este punto vale 4, entonces este punto del lado BD también valdrá 4. Entonces diremos que el lado BD será igual a 4. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio O. Y este nos dice hallar el lado AB de la siguiente figura. Y como podemos observar, en la figura tenemos al triángulo ABC, donde el ángulo del vértice A es el doble del ángulo del vértice C. Cuando sucede eso, cuando un ángulo es el doble del otro, se recomienda trazar un segmento del tercer vértice hacia su lado opuesto para obtener un triángulo isósceles. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, trazando el segmento del vértice B, y ese sería el segmento BN, haríamos que el lado BN sea igual al lado NC. Así obtendríamos el triángulo isósceles BNC. Y nosotros sabemos que en un triángulo isósceles a lados iguales se opone ángulos iguales. Si a este lado que lleva el punto se le opone el ángulo alfa, entonces a este ángulo que se le opone el lado con punto también se va a llamar alfa. Muy bien. A continuación aplicaremos la segunda propiedad fundamental en aquel triángulo isósceles, aquella que dice que la suma de ángulos interiores es igual al exterior opuesto. Entonces, en el triángulo isósceles formados, los ángulos interiores son alfa y alfa, y el exterior opuesto sería este ángulo. Y nosotros sabemos que alfa más alfa, eso me da 2 alfa. Y como podemos observar, hemos obtenido otro triángulo isósceles, el triángulo isósceles ABN, ya que cuenta con dos ángulos iguales. Entonces, aplicando la propiedad que me dice a ángulos iguales, lados iguales, podríamos decir lo siguiente. Si a este ángulo 2 alfa se le opone el lado BN que lleva bolita, entonces al ángulo 2 alfa se opondrá el lado AB que también llevará bolita. Muy bien. A continuación enunciaremos una propiedad fundamental para los triángulos isósceles. Si nosotros bajamos la altura del tercer vértice no igual hacia el lado opuesto, este caerá en el punto medio. Eso significa que la altura BH
de dicho triángulo isósceles dividirá al lado AN en dos segmentos iguales. Quiere decir que H sería el punto medio. Eso significa que el segmento AH será igual al segmento HN. Muy bien. Y de la figura podemos observar que el segmento AH mide 4. Entonces el segmento HN también medirá 4. Porque son segmentos iguales. Muy bien. Como nos están pidiendo hallar el lado AB, entonces le vamos a colocar la variable X en dicho lado. Y como dicho lado AB es igual al lado BN y a su vez es igual al lado NC, entonces diremos que dicho lado NC también medirá X. Finalmente podemos darnos cuenta en la figura por composición de segmentos que 4 más X es igual a 9. Finalmente diremos que X será igual a 9 menos 4 y eso me da 5. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio P. Y él nos dice hallar el lado de E si el lado AB es igual a 24. Como podemos observar en la figura, contamos con tres triángulos rectángulos notables. El triángulo ABC de 30 y 60, el triángulo DBC de 45 por 45 y el triángulo rectángulo EBC de 53 por 37. Entonces, como nos están dando de dato que AB es 24, entonces colocamos en dicho lado 24. Muy bien. Analizando el triángulo rectángulo ABC, si nosotros tenemos que la hipotenusa de dicho triángulo es 24, entonces el cateto que se le opone a 30 grados será la mitad de la hipotenusa. Entonces la mitad de 24, eso me da 12. Muy bien. A continuación pasamos a analizar el triángulo rectángulo notable EBC, que es de 53 y 37. Eso significa, si acá es 53, entonces este ángulo sería 37 grados. Muy bien. Y en ese triángulo notable nosotros sabemos que el cateto opuesto al ángulo de 53 grados es como 4K. Y el cateto opuesto al ángulo de 37 grados es como 3K. Muy bien. Como nosotros sabemos que la medida del cateto BC es 12, entonces fácilmente sabremos cuánto vale el valor de K. Decimos que el número multiplicado por 4 me da 12. Y eso es 3, porque 3 por 4 es 12. Entonces el cateto S sería 3 por 3 y eso me da 9. Muy bien. Como nos están pidiendo hallar el segmento D, lo vamos a representar con la letra X. Entonces diremos lo siguiente. Ahí está. Ahora sí, finalmente analizando el triángulo notable DBC, que es de 45 por 45, diremos que sus catetos son iguales. Si el cateto BC es 12, entonces el cateto DC también vale 12. Entonces colocamos que el cateto DC también vale 12. Muy bien, finalmente diremos que en dicha composición de segmentos el valor de X sería igual a 12 menos 9 y eso es 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio Q y este nos dice hallar el ángulo X si el lado AB es igual al lado BC. Entonces, llevando el dato a la gráfica, diremos lo siguiente. Si al lado AB le colocamos una bolita, entonces el lado BC también llevará una bolita, por ser iguales. Muy bien. Además, nosotros tenemos que el ángulo del vértice D ha sido dividido en dos ángulos iguales. Es decir, que el lado BD sería la bisectriz de dicho vértice. Cuando se cumple eso, es recomendable hacer un trazo auxiliar. Y este trazo auxiliar sería aquel segmento trazado desde el vértice C
y que sea perpendicular a la bisectriz BD y además que intersecte al lado AD. Entonces, trazando dicho segmento, tendríamos lo siguiente. Muy bien, ahí tendríamos el segmento perpendicular al lado BD en el punto H y además dicho segmento intersecta al lado AD en el punto N. Como podemos observar, hemos obtenido dos triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo CHD y el triángulo rectángulo DHN. Y como podemos observar, tienen un mismo ángulo, que es el ángulo X. Entonces, su ángulo complementario, que sería el de acá, será 90 menos X, y este ángulo complementario también sería 90 menos X. Además, dichos triángulos rectángulos comparten un cateto en común, que es el cateto HD. Entonces podríamos decir que dichos triángulos son congruentes, es decir, son triángulos rectángulos iguales. Entonces diremos el cateto que mira al ángulo X, en este caso HD, será igual al cateto NH que mira al otro ángulo X. Muy bien. Entonces, como vemos, H es punto medio del segmento CN. A continuación pasaremos a trazar otro segmento auxiliar, el segmento que une el punto B con el punto N. Entonces, trazando dicho segmento, obtendríamos dos triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo BCH y el triángulo rectángulo BHN. Y como podemos observar, dichos triángulos rectángulos comparten el mismo cateto BH. Y además, como cuentan con el segundo cateto igual, se trata de dos triángulos rectángulos congruentes, es decir, iguales. Entonces diremos, si a 27 grados se le opone el lado igual HC, entonces al otro lado igual HN también se le opondrá 27 grados. Muy bien. También podríamos decir que las hipotenusas de dichos triángulos rectángulos, es decir, BC con la hipotenusa BN, son iguales. Entonces, si BC lleva una bolita, BN también llevará otra bolita. Y finalmente acabamos de obtener otro triángulo isósceles, el triángulo ABN. Y en dicho triángulo isósceles podríamos decir que a lados iguales se opone ángulos iguales. Si a este lado BN, que lleva una bolita, se le opone 62 grados, entonces al otro lado igual AB, que lleva una bolita, también se le opondrá 62 grados. Finalmente, en el triángulo NBD podríamos aplicar la segunda propiedad fundamental, aquella que dice que la suma de ángulos interiores es igual a su exterior opuesto. En dicho triángulo, los ángulos interiores es 27 y X y el ángulo exterior opuesto es 62. Entonces diremos, planteando la ecuación, 27 grados más X, eso es igual a 62 grados. Despejando X, diremos lo siguiente. El 27 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 62 menos 27, eso me da 35 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio R. Y él nos dice hallar el ángulo X si ABCD es un cuadrado. Entonces, como podemos observar, el cuadrilátero ABCD, por ser un cuadrado, tendrá sus cuatro lados iguales. Además, podemos observar en dicha figura que el triángulo rectángulo FBC es un triángulo notable de 37 por 53. Eso significa, si este ángulo es 37 grados, entonces este ángulo es 53 grados. Muy bien. Y nosotros sabemos en ese triángulo rectángulo notable que la relación de lados es el siguiente, que al ángulo de 53 grados se le opone el cateto de 4K
y que al lado de 37 grados se le opone el cateto de 3K. Muy bien. Además nosotros sabemos que se trata de un cuadrado, entonces el lado BC que mide 4K será igual al lado AB que también tendrá que medir 4K, pero como acá ya hay 3K, entonces FA medirá K. Muy bien. El lado AD también sería el lado del cuadrado, tendría que medir 4K igual que el lado CD, que el lado del cuadrado tendrá que medir 4K. Muy bien. Aquí también observamos un triángulo rectángulo notable, el triángulo rectángulo notable de 8 y 82 grados. Como acá es 8 grados, entonces este ángulo que se le opone será su complementario, sería 82 grados. Muy bien. Y nosotros sabemos que un triángulo rectángulo notable de 8 y 82, la relación de lados es el siguiente. Dibujando dicho triángulo notable, diremos lo siguiente. Si este es 8 grados, entonces el otro ángulo será su complementario 82 grados. Y se cumple que el cateto que se opone a 8 grados es como K, y el cateto que se opone al ángulo de 82 grados es como 7K, y la hipotenusa es como 5 raíz de 2K. Muy bien. Llevando dichos valores a la gráfica, diremos lo siguiente. A 8 grados se le opone K, a 8 grados se le opone K, y a 82 grados se le opondrá 7K. Quiere decir que a 82 grados se le opone el cateto AE, que tiene que valer 7K. Pero como AD ya mide 4K, entonces DE tendrá que medir 3K, para que sumados me dé 7K. Muy bien. Finalmente podríamos observar que el triángulo rectángulo CDE es un triángulo rectángulo notable, ya que sus catetos están en relación de 3 a 4, y eso se cumple en aquel triángulo rectángulo notable de 53 y 37 grados. Y decimos que al ángulo de 53 grados se le opone 4K, y el ángulo de 53 grados está representado por la suma de x más 8 grados. Entonces, planteando la ecuación, x más 8 grados, eso tendrá que ser igual a 53 grados. Muy bien. Despejando x, diremos lo siguiente. El 8 que está sumando pasará a restar al segundo miembro. Y 53 grados menos 8, eso me da 45 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio S. Y este nos dice hallar el lado AB si el perímetro del triángulo rectángulo BCD es igual a 36. Como podemos darnos cuenta, tenemos el triángulo rectángulo ABC. Y además podemos observar en el triángulo ABD que contamos con dos de sus ángulos interiores, el ángulo de 30 grados y el ángulo de 23 grados. Entonces, en dicho triángulo podríamos hallar el ángulo exterior opuesto. Por la segunda propiedad fundamental diremos lo siguiente. Este ángulo, que sería el exterior opuesto, es igual a la suma de los ángulos interiores. Y 30 más 23, eso me da 53 grados. Muy bien. Ahora podemos observar que el triángulo rectángulo DBC es un triángulo rectángulo notable de 53 y 37 grados. Si este ángulo es 53 grados, entonces este ángulo será su complemento, es decir, 37 grados. Muy bien. Y además nosotros sabemos que en dicho triángulo rectángulo notable, sus lados están en relación de los números 3, 4, 5. Eso significa que al ángulo de 53 grados se le opone el cateto como 4K, al ángulo de 37 grados se le opone el cateto DC que mide 3K, y a la hipotenusa DB se le opone el cateto 5K. Muy bien.
Además nos están dando de dato que el perímetro del triángulo rectángulo BCD es 36. Eso significa que la suma de los lados del triángulo rectángulo DBC, que son 3K, 4K y 5K, sumarán 36. Entonces, planteando la ecuación, diremos 3K más 4K y más 5K, eso es igual al perímetro que vale 36. Muy bien. Reduciendo términos semejantes, en el primer miembro, 3K más 4K, eso me da 7K. Y 7K más 5K, eso me da 12K. Despejando el valor de K, diremos lo siguiente. El 12 que está multiplicando pasará a dividir al segundo miembro. Y 36 entre 12, eso me da 3. Entonces, encontramos que el valor de K es igual a 3. Como nos están pidiendo hallar el lado AB, nosotros sabemos que el triángulo rectángulo ABC es un triángulo notable de 30 y 60. Y además sabemos si al ángulo de 30 grados se le opone el cateto 4K, que en este caso valdrá 4 por 3, que es 12. Entonces, a la hipotenusa de dicho triángulo notable de 30 y 60 grados, que es el lado AB que nos están pidiendo, medirá el doble de dicho cateto, es decir, el doble de 12. Finalmente diremos que el lado AB es igual al doble del cateto que se le opone al ángulo de 30 grados. Y 12 por 2, eso me da 24. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio T. Y este nos dice hallar el ángulo X si se cumple que el lado CD es igual a 2 veces el lado BM. Muy bien. En la siguiente figura podemos observar los triángulos rectángulos ABC y el triángulo rectángulo ANH. Dichos triángulos rectángulos cuentan con el ángulo agudo alfa. Entonces, el otro ángulo complementario será 90 menos alfa. Entonces, este ángulo será 90 grados menos alfa. Y por opuesto por el vértice, este ángulo también medirá 90 menos alfa. Igualmente, para el triángulo rectángulo ABC, si este ángulo vale alfa, entonces este ángulo será su complementario, medirá 90 menos alfa. Y como podemos observar, en el triángulo BMC se ha formado un triángulo isósceles, ya que tiene dos ángulos iguales. Entonces, por la propiedad podríamos decir que a ángulos iguales se opone lados iguales. Eso significa que a 90 menos alfa se le opone el lado BM. Si yo le coloco bolita, entonces al otro ángulo, 90 menos alfa, también se le opondrá el segmento de la misma magnitud. Entonces BC le colocamos una bolita, indicando que son iguales. Muy bien. En este tipo de ejercicios se recomienda realizar un trazo auxiliar. Y ese trazo sería, a partir del vértice C, trazar una altura al lado AD. Si nosotros trazamos la altura del vértice C al lado AD, obtendremos el siguiente triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo ACN. Y dicho triángulo rectángulo tiene el mismo ángulo alfa que el otro triángulo rectángulo ABC. Como tienen el mismo ángulo y además comparten la misma hipotenusa AC, entonces se dice que dichos triángulos rectángulos son congruentes, es decir, serán iguales. Entonces decimos, si en el triángulo rectángulo ABC al ángulo alfa se le opone el cateto BC que lleva una bolita, entonces para el triángulo rectángulo ACN, que al ángulo alfa se le opone el cateto CN, y como es igual al cateto BC, entonces también llevará una bolita. Muy bien. A continuación trasladamos el dato a la figura, y el dato nos dice
que el segmento CD es igual a 2 veces el segmento BM. Si al segmento BM yo lo llamo K, entonces el segmento BC también valdrá K porque lleva una bolita. De la misma manera que el segmento CN también valdrá K porque lleva una bolita. Son iguales. Y además me dice que el segmento CD es 2 veces PM. Eso significa que será 2 veces K. Entonces el segmento CD, en este caso sería la hipotenusa del triángulo rectángulo CND, va a valer 2K. Y como podemos observar, dicho triángulo rectángulo, el CND, se trata de un triángulo rectángulo notable. Y es aquel triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el doble de la medida de uno de sus catetos. Estamos hablando de triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, el ángulo que se le opone, el cateto que mide la mitad de la hipotenusa, en este caso K, es el ángulo que es igual a 30 grados. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este segundo video estamos terminando el tema de triángulos, que es un tema muy importante del curso de geometría. Además, es muy aplicado en el curso de física. Jóvenes, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.